Y vamos a continuar, después de haberlo dejado unos meses atrás. Estuvimos hablando en anteriores sermones sobre la vida del discípulo, y estuvimos hablando en parte de lo que cuesta seguir a Cristo. Y hoy vamos a hablar de cómo los discípulos del Señor son puestos a prueba. El Señor nos pone a prueba a los seguidores de Él. Nos pone a prueba. Yo tengo la experiencia que el Señor me ha puesto a prueba desde el principio de mi conversión. Pero yo doy gloria a Dios y gracias a Dios, porque las primeras palabras que se me enseñaron a mí cuando fui convertido a Cristo, las primeras palabras que me enseñaron mis maestros en el cristianismo, los hermanos que nos guiaban en la palabra, era esa: Jesús es el Señor. Esas eran las palabras que nos enseñaban. De hecho, teníamos esa frase detrás en la plataforma, donde se podía ver en letras gigantes, más grandes que estas, se podía ver: Jesús es el Señor, en letras blancas y grandes. Y esto tiene un significado mucho más de lo que tú a veces puedas pensar o yo pueda pensar. Jesús es el Señor. Estás diciendo, estás declarando que Jesús es el Señor de tu vida. Porque mucha gente dice: Jesús es el Señor, y ya está. Jesús es el Señor de otro. Jesús es el Señor del cielo, de la tierra. Jesús es el Señor de esto, del otro, de las iglesias. El Señor es Señor de esto. Pero nunca te estás dando cuenta, mientras piensas así, que Jesús debe ser el Señor de tu vida. ¿Y qué significa esto? Que el Señor sea Señor de tu vida. Tiene un significado: que tú ya no eres tuyo por sí solo, sino hay alguien que gobierna y guía, conduce tu vida. Eso es lo que tú quieres decir cuando hablas: Jesús es el Señor. Eso fue lo que yo aprendí desde el primer día de la conversión. Eso fue lo que me inculcaron, esa fue la predicación, ese fue el mensaje que yo recibí. Y es por eso que soy el tipo de persona que soy hoy. Si yo hubiera recibido otro tipo de mensaje, sería otro tipo de persona, otro tipo de predicador, ¿verdad? Que eso es lo que pasa en el mundo cristiano. Cada uno, según lo que ha mamado, eso vive. Lo que tú mamas, eso es lo que luego vas a ser también. Lo que tú recibes en tu pecho, lo que tú dejas que entre en lo profundo de tu ser, eso es lo que tú vivirás ya para siempre. Eso es lo que a ti te marcará en tu vida para siempre, pase lo que te pase. Serás siempre la misma persona y no te cambiará nadie, ni 1000 demonios siquiera. ¿Entiendes? Entonces, por eso en este día yo quiero hablar de las pruebas que recibe un discípulo. El discípulo puesto a prueba sería el título de este mensaje. Vamos a leer Lucas 14, 28, 32. El discípulo puesto a prueba. Lucas 14, 28 al 32. Como he dicho antes, quiero enfatizar algo. Que el Señor, cuando hablaba y predicaba, Él nunca engañó a la gente. Él nunca dio un sermón para agradar a los oyentes, a fin de que ellos se sintieran bien y no se sintieran incómodos ni confrontados con la verdad, sino todo lo contrario. Por eso digo que Jesús nunca engañó a nadie para que le siguieran. Él no estaba ansioso de seguidores. Yo
siempre os he dicho, nosotros hemos dicho juntos también, que este local no se abrió a fin con la voluntad de llenarlo de gente. No es el principio, no es la prioridad llenar los locales de personas, sino la prioridad es hacer la voluntad de Dios. Si Dios te llama a hacer su voluntad en medio de tu familia, simplemente, siendo cristiano, vas a una iglesia, pero Dios no te está llamando a la predicación, esto no significa que Dios no te haya llamado a servirle, sino que le estás sirviendo en medio de tu familia. Hay muchos hombres, mujeres, hay mujeres incluso que van más allá de todo eso. Ellas dicen, no, pero es que Dios me llamó a predicar. Y yo les pregunto, hermana, ¿cuántos tienes en casa? ¿Cuántos hijos con tu marido? ¿Cuántos tienes? Y dicen, tengo 4 hijos y un marido. Bueno, pues allí tienes tu ministerio. Y sigue viniendo a la iglesia para dar ejemplo a otras hermanas de cómo deben de cuidar su casa y respetar a su esposo, a su marido. Pero este mensaje, como no es popular hoy, a nadie le gusta. Por eso, repito, Jesús nunca engañó a nadie para que le siguieran. Lo mismo que yo hago hoy. No voy a dar un mensaje diluido para el gusto de los clientes de las iglesias, sino hay que dar la palabra de Dios. Y Jesús es mi ejemplo para eso. Es por eso que quiero leer la Biblia. Pero antes también quiero decir que a él no le interesaba conseguir una cierta cantidad de personas, sino más bien que él veía a la gente tan necesitada que se llenaba de compasión y tenía que decirles la verdad, porque él les recordaba que una verdad dicha con amor es lo único que puede sanarle, hermano. Cuando él veía a la gente que quería seguirle, él se volvía a ellos y les decía, ¿sabéis cómo podéis llegar a ser mis discípulos? Y ellos decían, no, Señor, enséñanos. Y cuando él comenzaba a hablar, muchos de sus seguidores se volvían para atrás. Y eso lo vemos en el versículo 25 de este capítulo 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Lo que les dijo en otros sermones lo hemos predicado ya. Y no nos vamos a parar en esas frases. Pero sí vamos a ir más adelante al versículo 28 hasta el 32 del capítulo 14. Dice así, ¿quién de vosotros, después de que dice en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tal y como nos dice esta escritura, en la lectura que acabamos de hacer, tenemos 2 tipos de seguidores. O dos ejemplos de seguidores que son puestos a prueba. Y Jesús, para probarlos, le pone este primer ejemplo que hemos leído.
compara el camino del discípulo, el camino cristiano lo compara, como veis en esta palabra leída, con la edificación de una torre. La edificación de una construcción. Versículo 28, Él les dijo: ¿no pensáis que es una locura, totalmente una locura, comenzar a edificar una torre sin aseguraros de tener el poder de los fondos suficientes para terminarla? Porque de lo contrario quedará la estructura pelada y el trabajo sin terminar. Aquí no está hablando, esto es un ejemplo simplemente, no está hablando para hacerles entender, lo pone como ejemplo, pero no está hablando de una estructura física, sino está hablando de la estructura cristiana del discipulado en su vida, en la vida de la persona que sigue a Jesús. Está hablando de las condiciones que él tiene o desea tener para poder seguir a Jesús hasta el final. Y esto es muy verdadero, hermano. Yo lo he dicho al principio, debemos de pensar primeramente el costo, lo que cuesta seguir a Jesús. Y esto es una cuestión solamente de calcular, de leer lo que el Señor quiere que hagas y que yo haga y calcular. Y yo mismo soy un testigo de eso. Lo he dicho antes al principio. Yo he experimentado en diversas campañas evangelísticas el levantar la mano de las personas, el dar un paso hacia una plataforma y decir: venid a Jesús. Incluso he experimentado hacer una pequeña oración con ellos en una atmósfera donde detrás de mí podría haber un órgano suavemente tocando, haciendo una atmósfera emotiva, cálida, ¿no? Donde todo el mundo se siente bien, y eso en una campaña evangelística. Pero eso también he descubierto que no era garantía ninguna de una sólida decisión de seguir a Cristo por parte de esas personas. Eso podrá ser una cosa, eso podrá estar bien dentro de lo que cabe, pero tengo que deciros que yo he tenido el privilegio de experimentar las recompensas de ser discípulo, cosa que no se puede experimentar si no hacemos esto que vamos a hablar, de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Yo he tenido este privilegio de estar en medio de una campaña así y poder experimentar el nuevo nacimiento después. Yo me he criado, hermanos, me he podido criar, digo que tengo el privilegio, porque para mí es un privilegio no haber nacido en una iglesia local. Para mí es un privilegio no haberlo hecho, porque quizás sería otro tipo de persona. Un creyente de domingo podría haber sido, simplemente. Sin embargo, he tenido el privilegio, repito, de haber nacido de nuevo en un lugar donde se me enseñó palabras como esas que dije antes. Jesús es el Señor de mi vida. Y en mis primeros pasos, en un periodo de tiempo de 3 años, en un movimiento misionero evangelístico llamado, voy a decir el nombre, Cristo es la respuesta, en España, hemos estado haciendo campañas como esas que he explicado antes. Y yo he tenido el privilegio de participar en esas campañas. Y solamente aquellos que han dado su vida completamente, se han consagrado a Jesús como discípulos, son aquellos que realmente perseveran. Y eso es lo que hoy estamos necesitando. Reconozco que el camino del discipulado cristiano, he experimentado eso en esos días, he reconocido que el único método que hay verdadero para ser un discípulo de Cristo es diferente al simplemente decir aceptar a Jesús, solamente aceptar.
sin calcular lo que cuesta esa aceptación. Yo he tenido el privilegio de aprender cuánto cuesta todo esto. Y significa negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, como el versículo 27 dice, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Y aunque la salvación sabemos que es gratuita, porque sabemos, la senda del discípulo de Cristo cuesta todo. Cuesta todo, te cuesta. Te cuesta la separación del mundo. La separación del mundo te cuesta. Te cuesta sacrificio, entrega y padecimientos a veces incluso por la causa de Cristo. Yo recuerdo, hermanos, mis maestros o aquellos que empezaron a enseñarme cosas, hoy ya ellos están fallecidos, están en la presencia del Señor, sus almas están muy atentas a todo lo que les concierne en ese hermoso lugar donde el Señor le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos, mis mentores, ellos me enseñaron estas cosas. Y yo les escuchaba decir unas frases que voy a leer y me las he guardado siempre en mi corazón. Algo así como aquellas cosas que María guardaba. Cuando Jesús hablaba, María dice, guardaba todo en su corazón lo que Jesús le hablaba. Todo lo guardaba. Y yo he guardado de mis mentores mayores, antiguos, he guardado muchas de sus palabras. Muchos de sus mensajes los he guardado aquí. No he necesitado ni siquiera empezar a grabarlos en unas cintas antiguas de esta, ahora están todas rotas. Ya no puedo escuchar más sus mensajes, pero se quedaron grabados en mi pecho, en mi mente, en mi corazón. Esos mensajes eran palabras como esta y frases como estas que voy a leer. Dijo uno de ellos, de esos amigos míos fallecidos ya, comenzar la carrera cristiana al principio es una cosa, pero muy diferente es andar diariamente esta carrera, en mal tiempo y en buen tiempo, en prosperidad y en adversidad, en gozo y en dolor. Yo no quiero entrar demasiado, hermano, lo voy a poner. Estas frases son de hombres que han estado con el Señor. Hombres que estuvieron con Jesús en la vida física. También escuché a un fiel hermano de Inglaterra. Yo le estuve escuchando ese día el mensaje en Italia, en la isla de Sicilia, ciudad de Catania. Escuché a este hermano ya fallecido hará unos 22 años, 23 años. En el 2004 creo que fue su fallecimiento en África. Os lo he dicho algunas veces, él murió sentado, hermano. Yo le escuché en una ocasión decir una palabra como esta. Los premios, queridos, los premios no se dan al principio de la carrera, sino al final de la etapa. Es por esto que tenemos que calcular. Por esto digo eso, tenemos que calcular lo que cuesta seguir a Cristo. Y tenemos que asegurarnos de que podemos pagar el precio. El segundo ejemplo, hermano, es muy similar al primero, pero aquí lo compara de otra manera las sendas del discípulo cristiano. Lo compara con una guerra. Jesús les daba ejemplos para que ellos se pudieran dar cuenta de lo que cuesta seguir su senda, la senda del discípulo. Y nos dice que sucede cuando un rey declara la guerra a otro rey. Ante ese desafío, ¿qué tenemos que hacer? Cuando un rey declara la guerra a otro rey, tenemos que ser sensatos. Tenemos que leer el versículo 31
nos dice lo sensato es lo mismo que en el primer ejemplo que hemos hecho. Lo mismo, calcular el costo. Si mis 10.000 soldados, si yo tengo 10.000 soldados, ¿ellos podrían derribar a los 20.000 del ejército contrario? Esto sería la pregunta. Este sería el cálculo. Y si en el supuesto que no podré hacer frente ante ese imponente ejército contrario, entonces no tengo más remedio que levantar una bandera blanca en son de paz, como hacen cuando alguien se rinde. Y humildemente tengo que pedir las condiciones de paz. Es posible, seguramente tú dirás ahora, y podrás decir, ¿qué tiene que ver ahora el camino de Cristo con una guerra? Porque el camino del discípulo, hermano, el camino que Jesús comenzó a marcarte, el camino que tenemos como huella para seguir, sabemos que vivimos en un mundo cruel, en un mundo perverso, en un mundo cada día con más maldad. La maldad se multiplica a pasos agigantados, se multiplica cada vez más rápido. Así que tenemos un enemigo con tres métodos para disuadirnos del camino, para echarnos fuera del camino que hemos emprendido. Estos enemigos, porque no es uno solo, son peligrosos. Estos enemigos son peligrosos. Son la carne, son tres. Son la carne, el mundo y el diablo. Enemigos que luchan contra nuestra alma. La carne, ¿qué se refiere la carne aquí? La carne se refiere a nuestra naturaleza humana caída, que se está manifestando a veces en deseos pecaminosos, pasiones desordenadas y egoístas, que se oponen al Espíritu de Dios, y eso muchas veces nos hace desviarnos de la senda del discípulo. Se oponen al Espíritu de Dios que está habitando en nosotros, y se oponen a eso. Y hay una lucha del Espíritu con la carne ahí. Y hacen lucha, hacen guerra contra nosotros, para que no hagamos la voluntad de Dios. Luego tenemos el mundo, que se refiere a la sociedad, con ese sistema de valores tan pronunciados hoy día por todas partes, incluso en la misma iglesia, valores contrarios a los principios cristianos, que priorizan lo material a lo espiritual. Tenemos que tener cuidado con este enemigo, el mundo. El mundo, acuérdate de esto, priorizan lo material a lo espiritual. Ten cuidado con eso, ten cuidado. Porque los días son cortos, el tiempo es corto, aprovéchalo bien, sé sabio, sensato, calcula. No es nada material esto, cuidado, porque a lo mejor tú te sientes poderoso en lo material y dices, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Pero es que esto no habla de lo material, está hablando de algo diverso de eso, de lo espiritual. Cuidado con lo material, cuidado con el mundo, cuidado con la carne. Y ahora tenemos que tener cuidado con Satanás también, que mueve todo ese sistema carnal y mundano. Así que no debemos dejarnos influenciar ni ceder a esas tendencias. La Biblia nos advierte que no debemos de amar al mundo, ni los deseos del mundo, ni conformarnos a este mundo, porque quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y como decimos, el diablo, o Satanás, dicho así, este ser caído,
un ser que aborrece a Dios, un ser envidioso, soberbio, iracundo, malvado, perverso, mentiroso y engañador hasta no más. El diablo, un ser caído que odia a Dios y a sus discípulos. Jesús lo dijo: si el mundo os aborrece, sabed el sistema. No el mundo, las personas que te quieren no te van a aborrecer. En ese sentido, si el mundo os aborrece, pensad que también a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Satanás es un ser caído que odia a Dios y a sus discípulos. Él intenta engañar para destruir tu vida espiritual y la mía, en cualquier creyente cristiano. Él intenta siempre cegar con incredulidad para que no se conviertan la gente a Cristo. Ese es un enemigo. Cuando le predicamos el Evangelio a la gente, el enemigo está ahí siempre detrás de la persona que le predicamos para cegar su entendimiento, para que no entiendan. Y nosotros debemos de resistir eso. Por eso decimos que es como una guerra el camino cristiano, el camino del discípulo. Debemos de hacer frente no solos, no, con la armadura de Dios. Por eso Dios se encarga por medio de San Pablo en el capítulo 6 de Efesios de decirnos qué armadura es la que tenemos que ponernos. Y allí está detallada en el capítulo 6 de los Efesios. Luego lo vais a leer en casa. Pero no termina simplemente con la palabra de Dios, sino que todo eso, toda esa armadura debe de ser acompañada por la oración, hermanos. Si no hay oración, de nada te servirá el resto de la armadura. La armadura es un arma completa y poderosa. Y si no está la oración en ella, si falta una de esas cosas, se hace incompleta la armadura y el enemigo te puede flashear por cualquier lugar o satear por cualquier sitio. A cada paso que damos, queridos hermanos, cuando vamos a seguir a Jesús como nuestro guía y maestro, debemos de recordar todo esto. Debemos de recordar los pasos que Él dio, como tengo aquí apuntado, en el jardín de Getsemaní. ¿Qué pasos dio Jesús en el jardín de Getsemaní? Acuérdate: Padre, no se haga mi voluntad. Ese es el paso para ser un discípulo. Si tú no dejas que se haga la voluntad absolutamente de Dios en tu vida, te falta un pequeño ingrediente muy importante para llegar a ser un discípulo. ¿Qué pasos dio Jesús para que nosotros podamos ahora ir detrás de Él? Ponernos en el juicio ante Pilato, como Él se puso. Fue condenado el justo por los injustos. Sin embargo, cuando nos hacen una herida, alguna cosita que nos han mirado de una manera aparentemente equivocada o nos han dicho una palabra fuera de lugar, ya estamos ofendidos y ya estamos ante un juicio diciendo: es que este no es tan justo, mira qué blasfemias dice, mira cómo habla. A Jesús le dijeron eso, le dijeron que blasfemaba y soltaron a un delincuente y clavaron en la cruz a Jesús. ¿Cuáles son los pasos que Jesús dio? No solo el Getsemaní, dando la voluntad de Dios absolutamente, entregándose a Él, y tampoco en el juicio ante Pilato dejándose cambiar por un delincuente, dando la vida por otra persona, por la maldad de otra gente, dando su vida y no abriendo su boca. ¿Qué paso dio en el camino hacia el monte Calvario, hacia el Gólgota? Allí se dejó crucificar. Cuando Pilato le dijo: tú no sabes que yo tengo poder para soltarte y tengo poder para condenarte, y él le dijo: tú ningún poder tienes si no te fuese dado de arriba. Así que el único Dios todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro. Él lo dijo. Y le añade a Pilato y le dice: yo tengo poder para morir y tengo poder para resucitar.
estaba mostrando la senda del discípulo. Eso es lo primero que aprende un verdadero cristiano cuando se convierte, o debería de aprender, simultáneamente al paso de dar y seguir a Jesús. Queridos hermanos, con estos dos ejemplos, el Señor Jesús despeja toda duda para que nosotros, sus seguidores, supiéramos el significado de seguirle en el camino. Por eso nos dice el Evangelio de Juan 6:66. Evangelio de Juan 6:66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El discípulo cristiano, el ser un cristiano verdadero, eso no tiene nada que ver con un viaje de vacaciones pagadas, sino que es un asunto de entregarse a Cristo. Es un asunto de que debemos de calcular cuánto cuesta seguir a Jesús, como en el versículo 33 nos dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos. De esta manera, el Señor termina la enseñanza a sus seguidores diciendo en el versículo 34. Pueden leerlo ahí. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué será sazonada si la sal se vuelve sin sabor? Ya no hay nada más que hacer, sino los hombres se reirán, echarán tu testimonio por tierra, lo tirarán, dirán de ti cualquier barbaridad y será verdad. Nosotros no debemos de tolerar eso, hermano. Yo quisiera terminar este sermón dejando la puerta abierta tal y como el Señor Jesús se la dejó a los que le oían. Y eso se encuentra en el versículo 35. Ni para la tierra valen, ni para el mundo, ni para el muladar es útil, ni para el mundo, sino que la arrojan fuera. Y termina el Señor Jesucristo, siempre, como digo, dejándote la puerta siempre abierta. Él nunca va a cerrar la puerta de la gracia hasta que Él decida regresar. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de entrar. Y Él, dejándonos la puerta abierta, les dicen a todos los que escuchaban el discurso, mirad la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo 35, miradlo. No miradme a mí, mirad el versículo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 35? El que tenga oídos para oír, oiga. Tienes una nueva oportunidad para seguir a Jesús y para convencerte realmente de que vale la pena que Jesús sea tu Señor. Así de grande. Amén. Que el Señor les bendiga.